San Juan capítulo 3, verso 1 al 6, dice así. Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces, gracias, si Dios no está con él. Respondió Jesús y le dijo: en verdad te digo. Otras versiones dicen: de cierto te digo. De cierto te digo, ¿verdad? Que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió: en verdad te digo que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es, ¿sí? Hoy en la mañana les puse un mensaje a mis hijos, ¿sí? Y les puse, ¿verdad?, en ese mensaje, por gracia de Dios, fuiste engendrado biológicamente por mamá y papá, ¿sí? Fue una vida que vimos nacer. Pero más allá de esta vida, es la vida, es haber modelado una vida, ¿sí? Y verte caminar en esa vida es importante, en la vida de Dios. Necesitas un nacimiento de Dios, necesitas un nacimiento de Dios, ¿sí? Es la mejor vida que pude haberte modelado, la vida de Dios, ¿sí? Porque estoy consciente que son dos términos profundos, radicales, que el que nace de la carne, carne es. Y estoy plenamente seguro, convencido, de que en muchas congregaciones, sí, hay gente que no ha nacido de nuevo. Hay gente que, aunque sirve en alabanza, como maestro de escuela dominical, en cualquier área, no ha nacido de nuevo. Aún predicadores, aún apóstoles, profetas, pastores, no han nacido de nuevo, ¿sí? Estoy plenamente seguro. Por eso no hay los resultados que Dios espera. Esos resultados que Dios espera, ¿sí? Entonces vamos a analizar esta porción que acabamos de leer, ¿sí? Nicodemo es un hombre que parece ser que durante toda su vida le interesó en una manera genuina los asuntos de Dios, ¿sí? Aquí vemos en este escenario que aparece este señor llamado Nicodemo, ¿sí? Y tiene esa particularidad. Es un hombre que parece ser que durante toda su vida le ha interesado de manera genuina los asuntos de Dios, ¿sí? Subraye esto, ¿sí? Los asuntos de Dios. Si nosotros entendemos los asuntos de Dios, ¿sí?, dentro de la religión, podemos ver que anhelamos que nuestros hijos sirvan en alguna área, ya sea en la música, ya sea como diáconos, como mujeres, ¿sí? Yo venía de Jalapa y venía sentado junto a mí un joven de escasos 22 años y venía con un libro religioso, ¿sí? Y lo venía leyendo y cada vez que lo leía, ¿verdad?, se santiguaba, ¿sí? Y de cierto modo me gustó ver a un joven interesado, ¿no?, en los asuntos de Dios, ¿sí? Y queremos ver a la juventud interesada en los asuntos de Dios, ¿sí? En los asuntos de Dios. Entonces, cuando nosotros vemos a Nicodemo era un hombre interesado en los asuntos de Dios, ¿sí? Y él viene de noche a Jesús, ¿verdad? Ajá. De noche a Jesús. Uh-huh. Y ubiquemos, ¿verdad? Nicodemo viene de dos raíces griegas, demus
¿verdad? La palabra demos, que significa pueblo, ¿sí? Lo que usa el pueblo, lo que el pueblo le gusta, lo que el pueblo, ¿sí?, se activa. Esa es la palabra demos. Y Nike, ¿sí?, curiosamente, es la marca de zapatos que a todo el mundo le gusta tener. Nike, lo que a todo el mundo le gusta tener. Los dos, ¿sí?, enfocan en lo mismo, lo que todo el mundo le gusta, lo que todo, ¿sí?, el mundo le interesa. Ajá. Entonces, este hombre Nicodemos era un hombre que tenía la particularidad de que le interesaban las cosas de Dios, ¿sí? Yo creo que cualquier persona que veía a Nicodemo, ¿verdad?, decía, ese es un buen hombre, ¿sí? Le gustan las cosas de Dios. Hay jóvenes en la religión católica que están muy metidos. En la cristiandad también hay muy metidos. Que se venga tu niña para acá, hagan espacio, corren una silla ahí, ¿sí? Ajá. Hay jóvenes, ¿verdad? ¿Sí? Hay jóvenes que quisiéramos vosotros como padres ver a nuestros jóvenes involucrados en las cosas de Dios. Y los jóvenes quisieran ver a sus padres involucrados en los asuntos de Dios, ¿sí? Quisieran verlos involucrados en los asuntos de Dios. Ajá. Entonces, Nicodemo era una persona realmente buena, pero religiosa, ¿sí? Buena, pero religiosa, ¿sí? Entonces vamos a ir desmenuzando esto. Es muy interesante, ¿verdad?, ver que Jesús responde algo a Nicodemo, ¿sí? Pero es interesante notar que Nicodemo nunca le preguntó nada a Jesús. Él no le preguntó nada a Jesús. Él dijo en el verso del 1 al 3, había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. No está preguntando nada. Y Jesús lo interrumpe, prácticamente lo interrumpe, ¿sí? Prácticamente lo interrumpe y respondió Jesús. ¿A qué responde? Si no está preguntando nada Nicodemo, ¿a qué es lo que responde? ¿Sí? Eso tenemos que entenderlo. ¿A qué es lo que le responde? Ajá. Respondió Jesús y le dijo, en verdad te digo, de cierto, te digo, ¿sí? Ajá. De cierto, te digo, ajá, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ajá. Entonces, ahora sí, entonces vemos nosotros que ante esto, sí, ahora sí pregunta Nicodemo. Y eso es lo que me gustaría, ¿verdad?, que tú preguntaras. Ajá. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre? ¿Sí? Ajá. Yo creo, ¿verdad? Uh-huh. En mi espíritu, creo. Y se me abre una puerta dimensional profunda. Ajá. Sobre el por qué hay tanta falta, ¿sí?, tanta ausencia de resultados, ¿sí?, en función a las expectativas que tenemos en nuestra vida, ¿sí?, en función a la palabra que se siembra, en función a que Dios no está viendo resultados, ¿sí? Si hay una dimensión profunda ahí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nadie siembra sin esperar nada. ¿Sí? Nadie siembra sin esperar nada. Y nadie oye sin la necesidad de aprender. Porque queremos una mejor calidad de vida. Porque queremos una mejor vida. ¿Por qué vas a la escuela? ¿Por qué, Dianita, intentaste una y otra vez? ¿Por qué? Porque quieres una mejor calidad de vida. Y para eso es necesario oír. ¿Sí? Entonces está el maestro y está el oyente. ¿Sí? Él va
Él va a dar una aseveración. Sabemos que vienes de Dios, porque nadie puede hacer. Pero lo interrumpe Jesús y le dice, ¿verdad? De cierto te digo. Ajá. Entonces Jesús, mientras que Nicodemo está hablando, él literalmente lo interrumpe, respondiendo, ¿a qué? Si no le hizo pregunta. Ahora Nicodemo, ¿verdad? Sí le hace la pregunta en el verso 4 y en el verso 5. ¿Sí? Dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre? Ahí sí responde Jesús. Ahí sí responde Jesús, ¿cómo puede un hombre, siendo ya viejo, nacer por segunda vez? Y entonces Jesús le dice, de cierto te digo, que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Sí? Y entonces le dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Sí? Ahora, entendamos, ellos no estaban entendiendo nada. Ninguno de los discípulos estaba entendiendo nada de lo que Jesús estaba trayendo. ¿Sí? Enseñanza de arriba, enseñanza del cielo. Ninguno de ellos estaban entendiendo. Por eso Jesús muchas veces le digo, ¿cómo aún no entendéis? Porque iba a abrirse el entendimiento hasta después de la muerte, la resurrección, la exaltación de Jesucristo. Se iba a abrir el entendimiento porque nos iba a ser impartida una nueva naturaleza, una vida que no conocíamos hasta entonces, ¿sí? Ajá. Entonces, ¿por qué mucha gente que creció en hogares evangélicos, donde sus padres eran genuinos cristianos, donde sus padres eran genuinos, verdaderos cristianos, y llevaron a sus hijos y fueron educados en la escuela dominical y crecieron en la escuela dominical y crecieron quizás sirviendo, pero en alguna etapa de la vida se apartan? ¿Por qué? Sí. ¿Por qué? Sí. Me contactó una muchacha, ¿verdad? Y me dice, soy, ¿qué? Nayeli, algo así, sí. Le digo, ¿quién eres? Le digo, sí. Y me dice, yo salí egresada de la escuela donde usted está en el 96. Sí. Le digo, ¿y seguiste estudiando? Sí, soy ingeniera química. ¿Y qué pasa con tu vida? ¿Te casaste? ¿Sigues adelante en Dios? Me casé, dice, pero estoy divorciada. Pero estoy separada. Sí. Pero estoy separada, sí. Entonces, ¿por qué se separa la gente del Señor? ¿Por qué se separan nuestros hijos? Por eso quise que estuvieran al frente. ¿Por qué? ¿Sí? ¿Por qué? Uh-huh. Entonces, hay una diferencia entre educar y engendrar. ¿Sí? Hay una diferencia entre educar y engendrar. Ustedes han sido educados en el terreno cristiano durante toda su vida. Josué, Karencita, Yanita, mi hija, sí, sí. Pero hay una gran diferencia entre educar y engendrar. Sí. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Los cuales no son engendrados ni de carne ni de sangre, no son engendrados ni de carne ni de sangre, ¿sí? Ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dios tiene la semilla, tiene el esperma. La palabra en el griego es sera, es esperma, semilla, prole, linaje, ¿sí? Entonces, Dios no engendra como muchos varones que engendran hijos y abandonan a la mujer, y la mujer, ¿verdad?, se vio abandonada, y el hombre nunca se enteró que nació el bebé, nunca se enteró que creció el bebé, nunca se enteró. No abandona, ¿sí? Dios como Padre engendrador tiene la responsabilidad de hacer nacer, de hacer crecer, de llevar a madurar a la gente, ¿sí? Esa es la gran responsabilidad de Dios como nuestro Padre. No son engendrados ni de carne ni de sangre, sino de Dios.
sino de Dios, ¿sí? Entonces, es diferente, hijos, ser educado que ser engendrado, ¿sí? Nuestros niños allá están siendo educados, pero ¿a qué edad pueden ser engendrados? La Biblia no marca cuándo pueden ser engendrados, ¿sí? Por eso es que le decía yo a mis hijos, yo y mamá los trajimos, pero el engendramiento espiritual, el eterno, el verdadero, ¿sí? Es de Dios, ¿sí? Todos nacimos, ¿sí? De una simiente corruptible, por papá y mamá, ¿sí? Descendientes del primer Adán, ¿sí? El Adán primero se hizo corruptible, se hizo corrupto, entró la perversión, entró la maldad, entró el pecado, ¿sí? Y si estamos en ese Adán, nuestra trayectoria es haber sido engendrados, haber sido nacidos, crecer, ¿sí? Crecer, madurar, reproducirnos, hacernos viejos y morir. Esa es nuestra trayectoria y el infierno. Por eso es importante esto, ¿sí? Pero el ser engendrado, el ser nacido de voluntad de Dios, ¿sí? De voluntad de Dios, nuestra trayectoria es haber sido engendrados, haber sido nacidos, crecer, madurar, y hay una estatura que alcanzar, que nos va a faltar vida en esta tierra para alcanzar esa estatura, la estatura del varón perfecto. Tengo una estatura, ¿sí? Por eso es importante ser engendrado, ser nacido de nuevo, ¿sí? Ustedes están viniendo, ¿sí? Pero ser engendrado es tener vida. Es tener vida, una vida que no conozco, ¿sí? Una vida eterna, una vida de la cual sabemos muy poco, la vida de Dios, ¿sí? Ajá. Mira, entonces tenemos que hacer esa diferencia, ¿sí? ¿Sí? Si entendiéramos esa diferencia, nos hubiéramos evitado muchos problemas, ¿sí? Muchos problemas, ¿sí? Entonces, nosotros vemos, ¿verdad?, lo que es nacido de la carne. Carne es, ¿sí? Lo que es nacido de la carne es. Uh-huh. Permítame, sí. Entonces, ayer veíamos en la clase, puede haber simuladores, ¿sí? Gente que simula ser nacida de nuevo. Gente que simula ser hijo de Dios, ¿sí? Y sí hay muchos simuladores entre las muchas congregaciones de la iglesia, pero simplemente son ovejas con piel, son personas con piel de ovejas, pero por dentro lobos rapaces, sepulcros blanqueados, muy bonitos por fuera, con corbata, predican, hacen el llamamiento, pero por dentro sepulcro blanqueado, ¿sí? Simulando simplemente, ¿sí? Y tenemos que nosotros discernir, ¿sí? Que no sea yo un cristiano que está simulando tener una vida, ¿sí? Sino que realmente he sido engendrado, ¿sí? Entonces, Nicodemo es un hombre que no había entendido lo que realmente era necesario, ¿sí? Este Nicodemo se suponía que era un principal entre los fariseos, ¿sí? Es los que guiaban la espiritualidad de la nación, los que guiaban la espiritualidad de la nación, ¿sí? Por eso el pueblo estaba así, ¿sí? Y Jesús le dice, la frase clave acá es, os es necesario nacer de nuevo, ¿sí? Que esto, ¿qué está significando lo que Dios le quiere decir a Nicodemo? ¿Sí? Nicodemo, no puedo seguir hablando contigo, ¿sí? Porque no me vas a entender. Porque somos de diferente naturaleza. Porque somos de diferentes reinos. Tú perteneces al de abajo y yo pertenezco al de arriba.
Si nosotros entendiéramos esto, nunca hubiéramos hecho matrimonios con personas que no son nacidas de nuevo. Nunca hubiéramos hecho alianzas con personas que no son nacidas de nuevo. Simplemente dije, ¿sabes qué? No eres nacido de nuevo. No puedo hablar contigo porque no me vas a entender. Sí. Entonces, no puedo seguir hablando contigo, Nicodemo. Cualquier cosa que Jesús y Nicodemo comiencen está destinado al fracaso. Es eso lo que Jesús le está planteando, ¿sí? Cualquier tipo de relación que estableciera Jesús y Nicodemo, en este caso, ¿sí? Simplemente era la religión contra la vida, ¿sí? Y necesitamos nosotros salir de la religiosidad, ¿sí? Nicodemo era un hombre religioso, era un guía espiritual de la nación, ¿sí? Pero Jesús había nacido de arriba, fue el primer nacido de nuevo por el Espíritu, ¿sí? Entonces le está planteando eso el Señor Jesús a Nicodemo, ¿sí? Ajá. Cualquier cosa que se pudiera comenzar, ¿sí? Pablo lo va a aclarar cuando dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Se está refiriendo a la misma confrontación, si no has nacido de nuevo, ¿sí? Por eso nuestra relación debe ser con los nacidos de nuevo, ¿sí? Y nuestra relación para con el mundo debemos buscar que sean terrenos, sensibles a poder recibir la palabra, sensibles, ¿sí? No endurecidos, no con piedras, no con espinos y cardos, sino que sean gente que el Señor ha venido preparando, que el Espíritu Santo ha venido preparando, ¿sí? Entonces la palabra, ¿sí? Es necesario, ¿sí? Esto es como cuando usted va a hacer un trámite, ¿sí? Yo fui a hacer un trámite a Jalapa en la semana, porque dimos de baja temporalmente la escuela preescolar. Entonces estuve insistiendo, llamen a Jalapa, comuníquense con la supervisora, díganle que vamos a reaperturar este año, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer? Simplemente me mandaron con un papel, la directora, firmado por ella. Cuando llego allá, me dice, maestro, ¿sí? Usted tiene que traer esto y esto. Si no, no podemos iniciar el trámite de reapertura. ¡Wow! Yo dije, vengo de Jalapa, vengo de Ciudad Mendoza. Me levanté temprano para abordar el autobús, viajé 4 horas. Sí, maestro, pero no se puede hacer el trámite. Necesita eso. Voy a tener que venir mañana o pasado mañana. Dice, mire, haga esto, llame a su directora, dígale que necesita todo este papeleo, ¿sí? Y entonces empezamos el trámite. Tiene de aquí hasta las 5. Entonces ya hablé, necesito esto y esto, por favor, escaneado, no fotocopiado, escaneado, me lo mandan a mi correo, ¿sí? ¿Y sabes cuánto pagué de copias? 300 pesos. Dije, oiga, ¿cuánto? ¿A cómo la copia? A 5 pesos la copia. Dije, wow. A 5 pesos la copia. Dije, wow, 300 pesos, que me hubiera yo podido evitar. Tengo copiadora ya, ¿sí? Sí. Pero me dijeron, no se puede iniciar el trámite. Es lo que le está diciendo el Señor. No puedo platicar contigo porque eres de otra raza. Eres de abajo, yo soy de arriba, ¿sí? Eres nacido de la carne, yo soy nacido del Espíritu. No puedo platicar contigo, ¿sí? Si te hablo cosas terrenales no las entiendes, ¿cómo será si te hablo las celestiales? ¿Sí? Eso le está diciendo el Señor a Nicodemo, ¿sí? Ajá. Es necesario. Yo creo que Char estuvo al frente tramitando las licencias federales, ¿verdad? Sí. Y cuando faltaba un trámite, iban con todos los papeleos. Yo creo que con mucha pena le decía, Señor, aquí están sus papeles, regrese cuando los tenga completos. ¿Sí? Regrese cuando los tenga completos. Menos no.
menos no. Ajá. Entonces Pablo, el Señor lo está diciendo, si no has nacido de nuevo, no puedo platicar contigo. ¿Sí? Si no has nacido, es necesario, ¿sí? Ajá. Entonces lo que le dice Jesús a Nicodemo, cualquier cosa que tú y yo hablamos, va a ser un tiempo lindo que vamos a pasar, ¿sí? Va a estar maravilloso. Vas a estar aquí 20 años en la iglesia, sirviendo. A lo mejor vas a empezar a dar los anuncios, a lo mejor vas a empezar a predicar, a lo mejor puedes llegar a ser pastor de alguna célula, de alguna congregación, puedes llegar a ser pastor, pero no tendríamos futuro, porque no produciríamos aquello para lo que el Padre nos ha enviado. Y es lo que ha pasado. Hay gente no nacida de nuevo, pastoreando, siendo apóstol, pero no estamos produciendo los resultados que Dios espera. Porque hemos abaratado el evangelio del reino. ¿Sí? No estamos produciendo. Pensamos que traer muchos o llenar todo esto, ¿sí? Y hacerlos brincar y hacerlos saltar, moverle las emociones. Pensamos que eso es llenar el reino de los cielos. No. El reino de los cielos está conformado por gente nacida de nuevo. Por gente que nació verdaderamente de nuevo. ¿Sí? Mira, entonces te es necesario nacer de nuevo. ¿Sí? Y de alguna manera Nicodemo entendió y lo entendió tan mentalmente, ¿sí? Que este es el problema del nuevo nacimiento. Mira, recibe a Jesús, haz tu oración y ya, eres bienvenido, eres mi hermano. Y yo mismo lo he hecho, ¿sí? Pensando que por hacer una confesión, ¿sí? Ya nació de nuevo. ¿Quién es el que engendra? Dios. ¿Quién es el que hace nacer de nuevo? Dios. Chéquelo en San Juan 1, 11 y 12 y Santiago 1, 18. ¿Sí? ¿Estoy produciendo el resultado que Dios espera? ¿Sí? Si no has nacido de nuevo, o sea, por eso es que si la Escritura dice que toda palabra salida de la boca de Dios, ¿sí? No vuelve a Él vacía, sino que hace aquello para lo cual le fue enviado. Entonces una palabra dada por Dios es sembrada, es dada a alguien en el cual va a producir algo y va a devolverle a Dios lo que la palabra enviada, lo que la palabra impartida buscaba producir. Cuando Dios habla, busca producir algo en ti y en mí, ¿sí? Pero si no naciste de nuevo, no va a producir nada. Nada. ¿Sí? Mira, no va a producir nada así. Entonces es necesario nacer de nuevo. ¿Sí? Pero tenemos que entenderlo por revelación y por luz. ¿Sí? Son dos cosas diferentes. La revelación es quitar el telón o abrir las cortinas. Pero ¿qué pasa si tú en la madrugada abres las cortinas? Abriste la cortina, se quitó el telón, tuviste revelación, pero sigue estando oscuro. ¿Sí? Porque no hay luz. Cuando entra la luz, que está quitado el telón, que está quitado el velo, entonces entra la luz y se ve las cosas que están, y tú ves algunas cosas que están mal acomodadas. ¿Sí? ¿Y qué haces cuando algo está mal acomodado y alguien llega de visita? Agarras acá, echas abajo, barres, sí, levantas, sí. Dios visita para ver cómo están las cosas, ¿sí? Pero no para que las escondamos, sino para poner en orden, ¿sí? Para poner en orden, ¿sí?
Ajá. Entonces Nicodemo lo entendió mentalmente y mucha gente lo entiende mentalmente, ¿sí? ¿Sí? Ese es el problema, ¿sí? Que aquello que Jesús le estaba transmitiendo no era algo que Nicodemo podía hacer. Es necesario nacer de nuevo, ¿sí? Le pregunté una vez a un joven, oye, ¿tú hiciste algo para nacer en el tiempo que estamos viviendo, en la familia que? Sí. Digo, ¿qué hiciste? Nada. Tú estabas en otra dimensión, mamá y papá se unieron, ¿verdad? Sí, sí. Vino una hermosa relación y de repente la mujer se encontró que estaba embarazada. ¿Qué hiciste para nacer de nuevo? Digo, ¿qué hiciste para nacer en lo natural? Nada. ¿Sí? ¿Sabes que Dios te escogió? Aquellos dos viejos que están allá. Dios te los escogió. ¿Sí? Escogió este tiempo, escogió la ciudad, escogió el apellido que ibas a llevar, ¿sí? La familia que ibas a llevar, ¿sí? Por eso te llamas Querén. ¿Qué? Bravo, ¿qué? Álvarez. Creciste en una familia con un apellido y estás madurando para honrar ese apellido. Estás madurando. ¿Tú hiciste algo para nacer? No. Dice la Kelly, estaba yo mejor allá arriba. No, ¿sí? Entonces, así igualmente, en el nuevo nacimiento, nosotros no hacemos nada. Nada. ¿Sí? Es Dios en el ejercicio de su voluntad. Es Dios en base a la escogencia que tuvo para ti y para mí antes que el mundo fuera. Antes que el mundo fuera, Dios te escogió. ¿Sí? Dios te escogió. Ajá. Entonces, te escogió. ¿Sí? Esto es maravilloso. Ajá. Uno de los serios problemas que tenemos en el cuerpo de Cristo, y entienda, ¿sí?, que cuando diga tenemos, yo soy el primero, ¿sí? El destruir los conceptos de querer entender con la mente humana las cosas divinas. No se puede entender, ¿sí? Hay cosas que no entiendo. Muchas cosas que no entiendo con mi mente humana. No podemos entender las cosas divinas, las cosas del reino, con mi mente humana. Ninguno puede. Uh-huh. ¿Sabe usted cuántos dolores de cabeza nos hubiéramos ahorrado en 2000 años si nosotros hubiéramos seguido la lección de Jesús? ¿Sí? ¿Qué hizo Jesús? No continuó la conversación, ¿sí? Pero a veces queremos estar ahí, ¿verdad? Conversando. ¿Por qué conversas con alguien que no es terreno aceptable, terreno sensible? ¿Sí? Nos involucramos en relaciones que no deberíamos involucrar y terminan apartándonos o terminan haciéndonos dudar, como le sucedió a la mujer. ¿Sí? Debemos de saber decir, ¿sabes qué? No. Evito conversar contigo porque no me entiendes. No me vas a entender. Eso fue lo que hizo el Señor Jesús. Cortó la conversación con Nicodemo. La razón es, Nicodemo, aunque tú eres líder de la vida espiritual de toda la nación, no entiendes. La razón es porque tú eres de abajo y yo soy de arriba. Si te hablo cosas terrenales y no las entiendes, ¿cómo será si te hablo las celestiales? ¿Sí? Los misterios del reino solo los conocen los nacidos de nuevo. ¿Sí? Por eso las parábolas, ninguno las entendió. Hasta que nacieron de nuevo, entendieron el propósito de las parábolas. ¿Sí? Mira, entonces, una de las cosas que debería hacer, Señor, halle yo gracia delante de ti.
Yo no puedo hacer nada por nacer de nuevo, pero tú en tu infinita gracia, en tu infinita misericordia, puedes, yo estoy abierto a ti, a tu palabra. A cualquier otra palabra deberíamos de cerrarnos. Estoy abierto a tu palabra para que, Señor, me impartas vida, para que me engendres, para que me hagas nacer de nuevo, ¿sí? ¿Sabes? Nos hubiéramos evitado muchos dolores de cabeza. ¿Cuántas relaciones debieron haberse terminado en el minuto de haber conversado, de haber comenzado la conversación? ¿Sí? En el minuto de haber conversado la conversación. ¿Cuántas relaciones se debieron haber terminado? ¿Sí? Mi experiencia, ¿sí?, ha sido tratar de salvar a la gente que empieza en una relación que no debió haber empezado. Una relación que no debe haber empezado, ¿sí? ¿Sabe cómo nos detuvieron en el paso que traíamos? ¿Sí? Balán le dijo a Balac: no puedo maldecir al pueblo porque es bendecido, pero te voy a decir cómo puedes estorbarlo. Dale a tus mujeres, a los jóvenes de ellos. ¿Sí? Dale a tus mujeres, a los jóvenes de ellos, porque entonces harás detenerlos. Se van a mezclar. Eso fue lo que pasó. Vinieron muchas a llevarse, ¿sí?, lo que era trigo. ¿Sí? A ustedes las voy a cuidar. A ustedes las voy a cuidar, ¿sí? Y cualquier relación que vea yo que no es correcta, ¿sí?, tu papá, ¿sí?, el Señor primeramente, sus papás, y yo, vamos a decir: no, Diana, no, aunque de la oreja te traiga yo, ¿sí? Ajá. ¿Por qué no? Sí. Cuando eres engendrado, te depositan el ADN divino, vida, una nueva naturaleza. ¿Saben que ustedes son especiales? ¿Quieren saber qué es especial? Sí. Son especiales, hijos. Por eso es importante entender esto. ¿Sí? Entonces, tengo casi toda mi vida sirviendo al Señor. ¿Sí? Ustedes me conocen, ¿eh? ¿Sí? ¿Por qué lo hago? Porque Dios me llamó número 1 para predicar el Evangelio. Segundo, porque me preparó, me sigo preparando y Dios me sigue preparando. Y tercero, porque la mayoría de las cosas las hice al revés. ¿Sí? No cometan ese error. Ajá. Porque di lugar a gente que no había nacido de nuevo. ¿Sí? Puse a servir a gente que no había nacido de nuevo. ¿Sí? Un día alguien me dijo: sé más labioso, dale escoba a la gente y la gente la vas a tener acá. Que el Señor lo reprenda, porque dije: no, yo no soy así. ¿Sí? Ajá. Gente que se peleó en el edificio después de la reunión y que se dijeron grosería y media. ¿Sí? Las hice al revés. Yo tuve que haber tenido discernimiento para ver si eran nacidos de nuevo. Si eran nacidos de nuevo. Porque si eres nacido de nuevo, mira, Kerencita, ¿han sido irresponsables? No. ¿Sí? ¿Han cumplido su responsabilidad? Sí. Estuviste pegada ahí, alimentándote, como sanguijuela ahí, estuviste alimentándote. ¿Sí? ¿Por qué crees que trabaja ese negro que está allá? ¿Por qué crees que trabaja ese negro que está allá? ¿Por qué crees que trabaja ese negro que está allá? Para darte lo mejor.
Aquel negro también. Este negro también sigue trabajando para darte lo mejor. Una vida que cada día voy arrancando más y más de Dios. ¿Sí? Mira, entonces es importante entenderlo. ¿Sí? Porque Dios es un Dios responsable, al que engendra, se siente responsabilizado de criarlo. ¿Cómo lo cría? Instruyéndolo, formándolo. ¿Cómo lo cría? Alimentándolo. Hubieras subsistido si no estuvieras ahí pegada, chupando. ¿Sí? Yo no sé cómo te acostumbraste a la mamila. Habías dicho, yo no quiero esto, yo quiero esto, mamá. ¿Sí? Yo quiero esto, porque esto me da nutrientes, porque eso fortalece mi sistema inmunológico. ¿Sí? Lo que sabes ahorita lo hubieras sabido antes, ¿verdad? No te hubieras despegado hasta los 13 años, ¿verdad? Sí. Un padre así es, una madre así es. Dios es padre y Dios hace esa función de alimentarte, de criarte, de desarrollarte hasta que alcances la madurez. ¿Sí? Hasta que alcances la madurez. ¿Sí? Mira, entonces, no cometan ese error. ¿Sí? Nicodemo busca entender con una mente humana los asuntos divinos, ¿sí? Hay cosas, ¿verdad?, que cuando nosotros entramos en conversación, ¿sí?, y vemos resistencia, y vemos oposición, lo mejor que tenemos que hacer es romper, desconectarnos, no mantenernos conectados, ¿sí? A mí me mandan, ahora no sé si la gente que lee las cosas que pongo en el Facebook me mandan, si lo acepto, si me hace una invitación. Y de repente me llegó una invitación de una tal Nadia, no sé qué. Sí. Me escribió como a las 11 de la noche cuando estoy estudiando. Sí. Y me dice, hola, Dios te bendiga. Sí. Te voy a mandar una foto mía para que me conozcas. Y mando su foto. ¿Tienes una foto tuya? ¿Sí? ¿Tienes una foto tuya? ¿Sabes qué hice? Dije, buenas noches, que el Señor te bendiga, que Dios obre en tu corazón, ¿sí? Hasta luego. Era mejor cortar, desenchufar. Chicas, a ustedes les van a decir que están bonitas, no acepten esos halagos. ¿Sí? Es mejor desconectarse. Eso fue lo que hizo el Señor. Nicodemo, hasta acá. No vas a entender. ¿Sí? No vas a entender, sí. Entonces, Nicodemo vino de noche. Es aquellos que, yo quiero hacer algo para el Señor. ¿Cómo puedo yo servir al Señor? ¿Sí? Quisiera poder, ¿verdad?, que me involucrara, me integrara a poder servir al Señor. Toda esa fraseología, ¿sí? Jesús le paró y le dijo, Nicodemo, el Evangelio no tiene que ver con el tener una onda como David, con el hacer. ¿Sí? El Evangelio del reino que yo predico no tiene que ver con si tú eres bueno o mala persona. El Evangelio no tiene que ver en que tienes 8 o 10 años, o 20 años, o 30 años de cristiano, ¿sí?, que estás encerrado en un templo. Esto tiene que ver que es necesario. ¿Y sabes qué hizo Jesús? ¿Sí? Le devolvió sus trámites. No se puede. ¿Sí? Fin de la conversación. Ajá. Entonces, no hubo una interrogación. ¿Sí? Sin embargo, la afirmación de Nicodemo, sabemos que has venido de Dios como maestro. ¿Sí? Nicodemo hizo una observación humana. Hizo un análisis personal. Mucha gente sabe que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Sí? Mucha gente llega a esa conclusión. Es el Hijo de Dios. Es Dios. En una mentalidad humana, en un análisis humano. ¿Sí? Como Jesús le dijo, está bien lo que dices.
Está bien lo que estás diciendo, ¿sí? Ajá. Está bien lo que estás diciendo. Satanás, está bien lo que estás diciendo. Que está escrito. Que a sus ángeles mandará para que mi pie me resbale. ¿Sí? Está bien, pero eso no te hace nacer de nuevo. Mucha gente habla de Jesús, llega a una conclusión, a un análisis, de un análisis profundo, llega a una conclusión. Eres maestro, has venido. Sí. Está bien, pero tus aciertos, Nicodemo, no nos llevan a ninguna parte. Estoy tratando de hacerlo responsable. A ustedes sí. Es como que alguien le diga, es buenísimo todo lo que estás haciendo, pero tu apreciación no tiene nada que ver absolutamente con lo que yo estoy hablando. Te es necesario nacer de nuevo. ¿Sí? Cuando yo estudiaba esto, hace como 2 años, ¿verdad? Y pertenezco a un grupo, ¿sí?, donde conversamos. Y llegamos a la conclusión que hemos tratado de hacer uno, ¿sí?, con gente que no es nacida de nuevo. No se puede hacer uno con gente que no es nacida de nuevo, simplemente porque son de otra naturaleza, simplemente porque son de otra dimensión, simplemente porque no son nacidos de nuevo. Los nacidos de nuevo no buscamos cómo ser uno. Los nacidos de nuevo no buscamos cómo ser uno con fulano, con sultano, con tal congregación. Los nacidos de nuevo ya somos uno. Ya somos uno con Él. ¿Sí? Mira, entonces Nicodemo es un hombre que busca entender las cosas de arriba, habitando la dimensión de abajo. ¿Sí? Él está interesado en los asuntos religiosos, en las enseñanzas, ¿sí? Pero no, las enseñanzas no nos llevan a ningún lugar, ¿sí? La idea es, si has venido a mí para que yo te diga la última revelación, la última enseñanza que te va a impactar y digas, ¡qué buenísima enseñanza! Estás mal. ¿Sí? Porque ¿cuál es el fin? Si es nacido de nuevo, que te despojes de lo malo, que te despojes de la mentira y camines en la verdad y crezcas más expresando y manifestando que eres Dios, el linaje escogido, que eres la nación santa, que eres pueblo de Dios. A eso no hay que estarlos acarreando. Tienes que orar, tienes que leer la Escritura, tienes que congregarte. Son nacidos de nuevo, pertenecen a una familia, pertenecen a una nación, pertenecen a un linaje, pertenecen a un real sacerdocio. Son nacidos de nuevo. ¿Sí? Mira, Jesús no vino con una nueva filosofía para enseñarle a la gente algo nuevo, ¿sí?, sino lo que vino a hacer, ¿sí?, es a rescatar a los escogidos, es a impartirles vida. San Juan 10:10, el ladrón solo viene para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida en abundancia. Vino para meterlos en la familia de Dios, ¿sí? ¿Sí? Si has venido a mí, dice, no vamos a llegar a ningún lado. ¿Sabes por qué? Lo que está diciendo Jesús es, habitamos mundos diferentes, habitamos dimensiones diferentes. Lo que Jesús le comienza a decirle a Nicodemo, ¿sí? Y esto dice, sin la expectativa, ¿sí?, sin la expectativa de poder dar frutos, ¿sí? Y tú eres de abajo. El de abajo nunca va a dar frutos. Jamás va a dar frutos, ¿sí? ¿Sí? ¿Qué espera Dios de la palabra que has recibido cada domingo? De los mensajes que te envío. ¿Qué espera Dios? ¿Qué espera Dios de lo que me está revelando, de lo que me está enseñando? ¿Qué espera Dios? Frutos. Él es el labrador. Que lo exprese, que exprese su naturaleza. Sí, eso es lo que espera.
Dios espera, ¿sí? Cuando te da una palabra. ¿Sí? Imagínense un matrimonio que caminan en diferentes direcciones. ¿Sí? Imagínense, es una bronca, es una lucha. ¿Sí? No nacido de nuevo, con una naturaleza adámica y una nacida de nuevo o un nacido de nuevo. ¿Sí? Imagínense trabajar con alguien no nacido de nuevo y buscar colaborar, edificar con Jesucristo la iglesia del Señor. ¿Sí? Son problemas. Por eso es que está la iglesia así, la actual iglesia así, sí. Ajá. Es terrible, sí. Ajá. Entonces, es necesario nacer. Les puedo decir que muchas de las cosas que nos causan trastorno y falta de crecimiento en lo espiritual es sencillamente porque manejamos las cosas de arriba con cabeza de abajo, con mente de abajo, ¿sí? ¿Sabe cómo trabaja la cabeza de abajo? ¿Sabe cómo trabaja la cabeza de abajo? Poniendo escaleras, poniendo escalones, queriendo subir a un lugar, ¿sí? Tú no puedes hacer nada por crecer, ¿sí? Dios en lo biológico determinó tu estatura, así que no te quejes. Fue Dios, peleate con Dios, ¿sí? Ajá. No hiciste nada por crecer, simplemente creciste, ¿sí? Ajá. Pero ¿te acuerdas cuando te comparabas? ¿Sí? Dices, ay, quisiera ser. Ajá. Ajá. No es lo mismo ser alto que tener estatura en Dios, sí, que ser grande. Goliat era mucho más alto que David, pero David era mucho más grande que Goliat, sí. Ajá. Ser grande en Dios, para ser grande en Dios, para crecer en Dios, no depende de lo que tú hagas, depende de la revelación que Dios te dé de quién es Cristo. Depende de la revelación. Cuando Dios te revela quién es Cristo, te va revelando, tú vas creciendo, ¿sí? Mira, yo no puedo hacer nada por crecer en Dios. Por eso, revélame a Cristo. ¿Quién es Cristo? ¿Quién es Cristo, sí? Ajá. Ajá. Cuando nos medimos en nuestro crecimiento espiritual, ¿necesitamos subir algo? ¿O nuestro crecimiento es genuino, verdadero, lleno de vida, de disfrutar, sí? Porque el ser alto no es crecer, ser alto es engañar a través de cosas inventadas, pero cuando se llega a cierta altura, porque nuestra dimensión del entendimiento de Cristo aumentó, esa es otra cosa. Y empiezas a recuperar el gobierno, ¿sí? Ese es el lugar donde se crece en la autoridad, ¿sí? Entonces, cerrando algunos conceptos sobre Nicodemo, ¿sí? Nicodemo es lo que le plantea a Jesús. Yo vengo de arriba, tú vienes de abajo. No tenemos ningún punto en común. Ahora lo que Jesús está diciendo, ¿sí? Lo bueno que va a quedar de esta enseñanza, ¿sí? ¿Y qué queda de bueno de esta enseñanza? ¿Sí? Lo bueno que queda de esta enseñanza es lo que dice 1 Corintios 10, verso 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo para nosotros, ¿sí? Están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos, ¿sí? La razón por la cual las iglesias como asambleas locales en la tierra
no hemos llegado a lograr la unidad del Espíritu, el vínculo de la paz, ¿sí?, y a uniones coyunturales, es que hemos querido hacer de uno con seres diferentes, de diferentes dimensiones, ¿sí? Por lo tanto, no se puede hacer crecer, no se puede llevar a madurar, ¿sí? No se puede tener esa expectativa de llegar a la altura de Cristo, ¿sí?, si no nacemos de nuevo, ¿sí? Si no nacemos de nuevo, está muy lejos el llegar a ser uno, el llegar a la unidad de la fe, ¿sí?, el llegar a la estatura del varón perfecto, ¿sí?, si no entendemos que es necesario nacer de nuevo y que no puedo hacer nada, ¿sí? A los suyos vino y los suyos no le recibieron, ¿sí? Hija, ya le dijiste: Jesús, entra en mi corazón, sé mi Señor. No puedo hacer nada por crecer. ¿Sabes qué? Para crecer, a Juan le fue revelado este principio. Dijo: es necesario que Él crezca y yo mengüe. Lo único que puedes hacer para crecer es menguar, es ir muriendo. Yo el ego, ¿sí? Ya le dijiste: Señor, entra en mi vida. Yo quiero, halle yo gracia y me hagas nacer en ese reino tuyo, en esa vida tuya. Josué, ¿ya le dijiste? Sí. Has crecido. Te vi nacer. Yo, por gracia de Dios, Dios me permitió bendecir la unión y te he visto nacer. Sí. Me preocupa y oro por ustedes. Sí. ¿Sabes lo que hace un nacido de nuevo? ¿Sabes lo que un nacido de nuevo es? Un poderoso factor de cambio. Es un poderoso factor de cambio. Cuando el Señor en su gracia me alcanzó sin que me predicara nadie y me dio vida, esa noche que yo salí, me pareció el mundo diferente. Literalmente me pareció el mundo diferente, ¿sí? ¿Sabes? No al siguiente día, sino al tercer día, yo estaba tocándole las puertas al pastor Felipito. Pastor, permítame orar. ¿Quién eres? No te conozco. Yo vine antier a la reunión y me alcanzó el Señor ahí. El joven no lo conozco. Aquí no oran. Yo necesito orar. ¿Cuál es la evidencia de que nací de nuevo? Sarita, ¿me puedes decir cuáles fueron, Sarita, cuáles fueron las evidencias de que este grandote nació de nuevo? Nació la primera vez. Char, ¿cuáles eran la evidencia de que había nacido? Char, Sarita, que tenía vida. ¿Cómo sabía que tenía vida? Porque se movía. ¿Cómo sabía que tenía vida? Quería comer. ¿Cómo sabía que tenía vida? ¿Sí? Lo sintió acá, succionando. ¿Sí? ¿Cómo sabía que tenía vida? Respiraba. ¿Sí? Respirabas, tenías vida. ¿Cómo sé que tengo vida en Dios? Mija, ¿cómo sé que tengo vida en Dios, que tienes vida en Dios? Porque quiero comer. Porque Jesús es el pan de vida. Trabajad no por la comida que perece,
sino por el alimento que permanece para vida eterna, la cual el Hijo del Hombre os dará. Él tiene la responsabilidad. Si te engendra, si te hace nacer de nuevo, Él tiene la responsabilidad de hablarte, de darte de comer, Él tiene esa responsabilidad. ¿Sí? Y ve que crezcas. ¿Sí? Y ve que nada estorbe tu crecimiento. Ve que nada estorbe tu crecimiento. Él ve. Sí. Por eso es importante entender esto. ¿Sí? No con la mente humana, sino experimentar eso. ¿Sí? Cuando yo llegué, ¿sí?, no me abrieron hasta que me empezaron a conocer. Pero había unos cuantitos jóvenes. Entre esos jóvenes, estaba una muchacha que en mi vida de pagano, en mi vida sin Dios, fue mi novia. Y hacía cosas que no eran dignas de las hijas de Dios. Cuando me vio, sí. Ajá. Pero ¿sabes qué? La evidencia de que tenía vida fue que fue un factor de cambio. Empezó a crecer la congregación. ¿Sí? Necesitamos vida. La vida de Dios. ¿Sí? Comes, te mueves, respiras. ¿Sí? Hay un ámbito. Así como hay en lo terrenal un ámbito donde te mueves en lo espiritual cuando has nacido de nuevo. Hay un ámbito, ¿sí? Hay un ámbito, ¿sí? Josué, ¿sí? Entonces, no se puede llevar a crecer, no se puede llevar a madurar algo que no ha nacido de nuevo. En lo natural, sí. Habéis nacido de una simiente corruptible, pero Dios os ha hecho nacer de nuevo de una simiente incorruptible, la palabra bendita de Dios. Recibe esa palabra, mija. Recibe esa palabra, campeón. ¿Sí? Recibe esa palabra. Y lo quiero experimentar. Que tú seas mi Dios. Yo sé que eres el Dios de mis padres. Pero yo quiero. Ellos me dieron esa. Gracias, papá, por traerme al mundo. ¿Sí? Pero hay un padre que quiere que regreses a casa. Y te da esa oportunidad. ¿Sí? Dile, ayúdame a entender esto. Y hazme nacer de nuevo. Que yo tenga esa experiencia. Ahí radica que el nacido de Dios no puede pecar. ¿Por qué razón? Porque la simiente de Dios permanece en ellos. Porque la simiente de Dios permanece en ellos. El nacido de Dios. Sí. Cierre sus ojos. Chéquese. Cierra tus ojos, Josué. Dile a Dios, quiero tener una experiencia contigo. Dile al Señor, halle gracia. Halle gracia. Lo más privilegiado es la vida. Nacimiento involucra vida, naturaleza. Dile a Dios, aquí estoy. Paquito, dile a Dios, quiero tener esa experiencia de nacer de nuevo, Kerencita. Te busco a ti, mija, dile, quiero nacer de nuevo. Gracias por mi papá, mi mamá. Pero tú eres el Padre de mi espíritu. Abre tu corazón.
Y dile que tu palabra me haga nacer de nuevo. Dile que tu palabra me haga nacer de nuevo. No vas a ser un problema. El desafío es llevarte a crecer, a madurar. Porque Dios quiere que lo reflejes. Porque Dios quiere que lo reflejes. Y Él está comprometido con aquellos que ha hecho nacer de nuevo. De alimentarlos, de instruirlos a través de su Espíritu Santo. De guardarlos en este mundo. De ayudarlos a crecer. Sí. Ora a Dios y dile: Señor, quiero nacer de nuevo. No puedo hacer nada. Haya gracia delante de ti. Y sea uno de esos escogidos, llamados. Revélale, Padre Santo, a estos jóvenes. Revela a tu iglesia, Padre.